Buen día, nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema bastante importante y recurrente en lo que son carreras de ingeniería eléctrica o personas que tienen conocimientos o quieren adquirir conocimientos afines a ello. Vamos a hablar sobre la selección de esquemas de barras, lo cual es un tema bastante dinámico, pero para poder desarrollarlo tenemos que entender previamente ciertos conceptos, como el siguiente. ¿Qué es una subestación? Una subestación es un conjunto de equipos utilizados para dirigir un flujo de energía de un sistema eléctrico. Estas pueden ser utilizadas para transformación de niveles de voltaje, para maniobras, seccionamiento, y así diferentes tipos de naturaleza de las mismas. Pueden haber de tipo aislada, de tipo GIS, pero lo vamos a ahondar más adelante. ¿Cuáles son los equipos esenciales que uno encuentra en una subestación eléctrica? Interruptores con sus dos características de maniobra y de protección, transformadores de instrumentación, seccionadores, pararrayos, sistemas de medida, protección y control que son vitales para toda subestación debido a que son los encargados de hacer prevalecer la integridad de los equipos en el caso de una falla, sistemas auxiliares que son aquellos que nos sirven para cubrir la demanda interna de energía eléctrica con la cual operarán todos los equipos que se necesitan para la explotación del bien, la subestación como tal. Vamos a hablar ahora de las configuraciones que pueden existir en una subestación. Se denomina configuración al arreglo de los equipos electromecánicos constituidos de un patio de conexiones o pertenecientes a un mismo nivel de tensión o subestación. La configuración de subestaciones es tal como su nombre lo dice. El cómo se disponen ciertos equipos en un tipo de circuito eléctrico en una subestación para cubrir ciertos requerimientos de efectividad, de confiabilidad, seguridad, flexibilidad en el manejo de sistemas eléctricos de potencia. Dentro de las configuraciones de subestaciones que existen dos tendencias ampliamente marcadas. La primera que vamos a poder visualizar en este momento es la tendencia europea. Vamos a ahondar ahorita un poco en sus configuraciones. La primera configuración que nosotros nos topamos es la de barra sencilla, también le suelen decir barra única. Por su simplicidad, este arreglo es el más económico, pero posee dos defectos. No es posible realizar el mantenimiento sin la interrupción del servicio al cual provee la subestación o la configuración como tal, porque si llegamos a tener un punto caliente en la barra de 230, por ejemplo, aquí vemos un esquema en el lado derecho de nuestra imagen, llegamos a tener un punto caliente en la barra de 230, para poder darle mantenimiento y corregir este problema, necesitaremos sacar toda la barra de servicio y como tal todas las cargas tendrán que ser desconectadas, lo cual repercute en una afectación económica y de servicio bastante importante, ya que estamos hablando, por ejemplo, en este caso, a un nivel de 230 kV. Estamos hablando de potencias bastante elevadas. Otro de los problemas que tiene es que no es posible la ampliación de la subestación sin la interrupción de servicio. Para ampliar la subestación se tiene que ampliar la barra y si no se la puede desenergizar sin poder dejar de alimentar todas las cargas que están conectadas a esa barra, pues no se la puede ampliar y ese es uno de los problemas que tiene. Además, en caso de la falla en la barra, pues saldrán de servicio nuevamente todas las cargas porque se disparan todas las posiciones que estén asociadas a la misma. Ahora vamos a ver el juego de doble barra, que está constituido, como su nombre lo dice, de dos barras. Adicionalmente tiene una posición de acoplamiento, que es la que podemos ver en el centro, que sirve para conectar eléctricamente las dos barras, barra 1 y barra 2, para los diferentes tipos de condiciones operativas que se presenten o que nosotros queramos conseguir de esta configuración. Vamos a ver en la siguiente diapositiva características de este tipo de arreglo en la configuración. Esta configuración es flexible y confiable, pues permite separar circuitos en cada una de las barras. No es segura en cuanto se presentan fallas en barras e interruptores. Es posible hacer mantenimiento en barras sin suspender el servicio. Claro, esto podrías regresar a la diapositiva anterior. Esto se da ya que esta configuración tiene la bondad de poder separar los circuitos por cada barra. Y si nosotros cogemos y conectamos todos los circuitos y los asociamos, por ejemplo, a la barra 2, se puede abrir la posición de acoplamiento y la barra 1 queda liberada para mantenimiento.
Luego de que ya está óptima para servicio, se la puede poner en servicio, transferir todas las cargas a la barra 1 y asimismo sacar la barra 2 para mantenimiento. Eso le da bastante flexibilidad a la configuración. También sirve en los casos de ampliación de la subestación para más bahías. Dada, por favor, la anterior. Dada su flexibilidad, se puede usar el acople como seccionador de barras, como lo acabé de mencionar, permitiendo así conectar una y otra barra a los circuitos provenientes de una misma fuente sin necesidad de hacer cruce de líneas a la entrada de la subestación. Bueno, a continuación va a continuar la ponencia un compañero sobre el tema de barra principal y barra de transferencia. Gracias. Buenas tardes. Continuando con la configuración de barras que yo y mi compañero tenemos lo que es la barra principal y la barra de transferencia. Barra principal y de transferencia. Bueno, esta barra es una variante del doble juego de barras. Como podemos observar en el gráfico, la parte de arriba, en la barra de arriba, la barra de transferencia, no está siendo energizada en este momento, solamente se está usando la barra de abajo. Ahora, la barra de transferencia, la que está arriba, solamente es usada como auxiliar y para dar ciertos mantenimientos. También se puede desconectar de ambos extremos y mientras la línea o el alimentador permanece en servicio. La siguiente diapositiva. Esto es lo que le estábamos mencionando, que es una variante del doble juego de barras. La barra de transferencia se puede usar como auxiliar y cuando se efectúa mantenimiento de interruptor de línea. La siguiente diapositiva. Doble juego de barras más seccionador bypass. En este juego de subestaciones se puede operar no simultáneamente como doble barra o barra principal más barra de transferencia, no precisamente ni conjuntamente. Las propiedades de flexibilidad y confiabilidad no son tan estrictas ni tan buenas. Esta configuración es la que requiere un mayor número de equipos en campo, teniendo así la más elevada posibilidad de operación incorrecta durante la ejecución de maniobras. La siguiente diapositiva. El doble juego de barras más seccionador de transferencia es una configuración variante de la anterior, utilizando un seccionador menos. Tiene las mismas características que la de doble barra con seccionador bypass, pero cuando se pierde la flexibilidad de poder realizar la transferencia a través de cualquier de las dos barras, deja de serlo. En este caso solamente tiene dos barras y puede utilizarse como transferencia. La siguiente diapositiva. El doble juego de barras más barra de transferencia. Esta es una combinación de la barra principal y la de transferencia. Cuando se arregló esto, se brindó simultáneamente confiabilidad, flexibilidad y normalmente se usan en los interruptores para las funciones de acople y transferencia respectivamente, pudiéndose así efectuar en forma simultánea ambas operaciones. En algunos casos se utiliza un solo interruptor con el doble arreglo de barras, perdiéndose así la función fundamental de las tres barras, como en lo cual se asimila en esta configuración y las anteriores. La siguiente diapositiva. Ahí le paso a mi compañero. Bueno, continuando con las configuraciones de barras, tenemos la tendencia americana. En primera instancia, la primera configuración es la de anillo, la cual nos dice que es una barra colectora en forma de anillo conformado por interruptores. Para aislar este circuito se requiere de la apertura de dos interruptores, los cuales podemos observar allí. También para aislar un circuito por un periodo largo, se debe abrir el seccionador de la línea para cerrar los interruptores asociados a dicho circuito y a su vez dar continuidad al anillo.
Una de las ventajas es que esta configuración es económica, segura y confiable. Incluso trabajando a plena carga, es decir, que los interruptores estén todos completamente cerrados. En caso de falla, en un circuito, mientras se hace mantenimiento en el otro, el anillo puede quedar dividido y presentar falta de servicio para algunas de las partes o perderse la seguridad en el sistema. Bien. Tenemos la siguiente configuración, que es interruptor y medio. Esta configuración cuenta con 3 interruptores por cada 2 salidas, como podemos observar ahí en el gráfico. Esto nos permite hacer un mantenimiento a cualquier interruptor o barraje. Todo esto sin suspender el servicio y a su vez sin perturbar o alterar el sistema de protección. También, si falla algún barraje, el servicio no se interrumpe en ningún circuito. Otra característica de esta configuración es la confiabilidad en cuanto a las fallas en los interruptores, barras y circuitos. Pero, como contrapartida, perdemos flexibilidad, ya que se opera con ambas barras energizadas y todos los interruptores cerrados. En esta configuración no se pueden conectar de manera independiente los circuitos a cualquiera de las 2 barras. También, al momento de coordinar las protecciones y realizar el recierre de los interruptores, esta configuración se vuelve un tanto difícil de operar, debido a que el interruptor intermedio debe trabajar para uno u otro de los circuitos asociados. Tenemos la siguiente configuración, la de doble interruptor. Esta configuración brinda una alta confiabilidad en el instante de las fallas, tanto en barras como en los interruptores que podemos observar allí en la configuración. Además, posee una gran libertad operacional y facilita los trabajos de revisión y mantenimiento. Para esto se deben conectar a ambas barras, es decir, todos los interruptores cerrados, y las 2 barras deben estar energizadas. Lo contraproducente es que es una de las configuraciones más costosas y, en su momento de aplicación, tomando en cuenta lo que es desde el punto de vista del suministro eléctrico. Por este motivo, esto solo se aplica en casos particulares, haciendo un estudio el cual justifique su requerimiento. Sí. Criterios de selección de configuración. A continuación, podemos observar en la siguiente diapositiva un cuadro en el cual comparamos lo que son las ventajas y las desventajas durante el mantenimiento en un interruptor de cada configuración de las que hemos mencionado. Para barra sencilla, tenemos pérdida de circuito, falla en el circuito, no tenemos ningún efecto, y para la falla en barra tenemos la pérdida de todos los circuitos. Esto es debido a que al ser una barra sencilla, al existir una falla en la barra, es decir, tener una sola barra, esto se va a disparar las protecciones y va a dejar de funcionar. La barra sencilla seccionada, en condiciones normales tenemos lo que es la pérdida de circuito. En falla de circuito igual no tenemos nada, y falla en barra tenemos la pérdida en la mitad de los circuitos. Esto es debido al seccionador intermedio que tiene la barra larga. Barra principal y de transferencia. En condiciones normales, nada, si el interruptor de transferencia está disponible. Cuando hay una falla en circuito, se pierde el circuito, o la barra de transferencia si es que la falla es en el circuito de transferencia. Es decir, no podemos transferir las cargas a la siguiente barra en caso de que suceda algún corte. Y falla en barra, aquí se pierde de igual manera el circuito, y puede fallar en la principal si es que no está seccionada, se pierden todos los circuitos, es decir, si no está abierto el seccionador de transferencia. La doble barra. En condiciones normales, la pérdida de circuito, de igual manera en la falla de circuito no tenemos nada, y para la falla en barra se pierden todos los circuitos conectados a la barra con falla, mientras se conmutan a la barra sana. Doble barra más barra de transferencia. Nada si el interruptor de transferencia está disponible, pérdida de circuito y de barra de transferencia si la falla en el circuito es de transferencia, y para la falla en barra,
En la de transferencia, pérdida del circuito. En una principal se pierden todos los circuitos conectados a esta mientras se conmutan a la barra sana. A continuación, mi compañero va a continuar con la exposición. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la exposición de mi compañero, que es acerca del efecto de mantenimiento en barras, voy a explicar ahora el efecto de mantenimiento en barras, pero con los mismos tipos de configuraciones ya antes mencionadas. Tenemos la barra sencilla, tenemos que el efecto de mantenimiento en estado normal sería la pérdida de todos los circuitos. Falla en circuito y falla en barra no tenemos nada. La configuración en barra sencilla seccionada se perdería la mitad de los circuitos por el tipo de configuración de la misma. Falla en circuito, tenemos que se perdería el circuito, y cuando existe una falla en barra, se perderían todos los circuitos. La barra principal y de transferencias, cuando es normal, se pierden todos los circuitos si la barra principal no está seccionada. Cuando existe una falla en circuito, se perdería el circuito y la barra de transferencia si la barra principal está seccionada. La falla en barra se perdería todos los circuitos. Tenemos la configuración de doble barra y la de doble barra más barra de transferencia, que son similares en estos casos. En normal, no pasaría nada siempre y cuando no se sobrepase el nivel máximo de cortocircuito. Asimismo, para la otra configuración de doble barra más barra de transferencia, tenemos también la falla en circuito, que se perdería el circuito, y la falla en barra, que se perdería todo el circuito. Sí, por favor, sí. Tenemos ahora otros tipos de configuraciones de barras, que es la doble barra más bypass, anillo, interruptor y medio y doble interruptor. En este caso vamos a hablar del efecto de mantenimiento en el interruptor. Cuando es normal, no pasa nada si el interruptor de acople está disponible. En la falla en circuito existiría la pérdida del circuito si la falla es en el circuito con el interruptor en mantenimiento. Y la falla en barra, si no es la barra que está siendo utilizada como transferencia, se van a perder todos los circuitos, mientras se conmuta a la barra sana, la cual no puede ser utilizada más como barra de transferencia. En la configuración tipo anillo, cuando es normal, ningún circuito se va a perder, pero se rompe el anillo. En la falla en circuito, se perdería el circuito. El segundo circuito puede quedar aislado dependiendo del lugar de la falla o en qué zona se va a ocasionar la misma. El interruptor y medio, no pasaría nada, al igual que en el doble interruptor. Lo mismo pasa cuando es la falla en el circuito. No pasaría nada en el interruptor y medio, perdón, no. Sí, hay una pérdida de circuito en el interruptor y medio y en el doble interruptor. Y cuando existe la falla en barra, en el interruptor y medio se aísla un circuito si el interruptor central está en mantenimiento. Si la falla es en la barra opuesta o en la barra contraria, el interruptor en mantenimiento queda aislado. Y en el doble interruptor, cuando es la falla en la barra, se va a perder si el interruptor de mantenimiento está adyacente a la barra con la falla. Sí, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del efecto de mantenimiento de las barras con los mismos 4 tipos de configuraciones ya antes habladas. La doble barra más bypass, en estado normal no pasaría nada siempre y cuando no se sobrepase el nivel máximo de cortocircuito. En la falla en circuito se perdería el circuito y en la falla de barra se perdería todo el circuito. En anillo no pasaría netamente nada. En el interruptor y medio, lo mismo pasaría también en la configuración de doble interruptor. En la falla en circuito, en el interruptor y medio, hay pérdida de 1 o 2 circuitos, y en el doble interruptor existe la pérdida del circuito. Y en la falla en barra, en el interruptor y medio, la subestación puede dividirse en grupos de 2 circuitos. Y en el doble interruptor, pérdida de todos los circuitos. Sí, por favor.
Ahora vamos a hablar acerca de las funciones que desempeña la subestación o las características de operación de las subestaciones. Tenemos la primera característica, que es la flexibilidad, que es la propiedad de la instalación para acomodarse a las diferentes condiciones que se puedan presentar, bien sea o por mantenimiento o por cambios en el sistema o por fallas. Sigue, por favor, con la siguiente diapositiva. Tenemos la segunda característica, que es la confiabilidad, que se define como la propiedad de que una subestación pueda mantener el suministro de energía, bajo la condición que al menos un componente de la subestación pueda repararse durante la operación. Es decir, que la confiabilidad requerida de una subestación juega un papel muy importante en la selección de una configuración óptima, de acuerdo a la disposición de los diferentes elementos que conforman una subestación en sí. Se pueden obtener diversas configuraciones que tendrán asimismo distintos niveles de confiabilidad. Sí, por favor, con la siguiente diapositiva. Tenemos otra característica, que es la seguridad, que es básicamente la propiedad de una instalación de operar adecuadamente bajo condiciones normales y anormales, de manera que se evite daño en los equipos o exista un riesgo hacia las personas. Sí, por favor, con la siguiente diapositiva. Tenemos ahora la clasificación de las subestaciones según su tipo de configuración o operación. Tenemos lo que es la generación, que requiere principalmente de confiabilidad. La seguridad y la flexibilidad pueden ser requerimientos adicionales dependiendo de la importancia y ubicación de la subestación en el sistema. Sí, por favor. Tenemos la subestación de maniobra. Su función es unir algunas líneas de transporte con otras de distribución, con el propósito de dar mayor confiabilidad y continuidad al servicio. El nivel de tensión es uno solo, por lo tanto no se utilizan transformadores de potencia que eleven o reduzcan el voltaje. Y más que todo requieren principalmente de flexibilidad. Sí, por favor, la siguiente. Y tenemos de transformación, que es decir que la tensión de salida es diferente de la entrada. Estas son las que permiten elevar o reducir los niveles de tensión desde los puntos de generación, pasando por los niveles más altos de transmisión hasta los niveles más bajos de su transmisión o transmisión. También requieren principalmente de confiabilidad, y la seguridad puede ser de suma importancia. Y por consiguiente, mi compañero. Buenas tardes. Continuando con la exposición, según las características de las configuraciones de subestaciones, en sus características, las subestaciones, por ejemplo, las subestaciones con barra de transferencia son del tipo de que brindan una confiabilidad por fallas en interruptores. Las subestaciones con doble barra brindan flexibilidad para la operación del sistema y confiabilidad por falla en barras. El seccionamiento de las barras brinda parcialmente una confiabilidad por falla en barra, precisamente porque si ahí existe una barra y la seccionamos, ya sea partida por la mitad, etc. Entonces, en caso de que haya una falla en una sección, pues la otra sección seguiría alimentada. Las subestaciones con doble barra, en donde una de ellas también sirve como barra de reserva, no brindan simultáneamente flexibilidad y confiabilidad. Sigue, por favor. Las subestaciones con conexión de interruptores brindan confiabilidad y seguridad, precisamente porque los interruptores son aquellos que te pueden despejar una falla, son aquellos que censan, o sea, mediante los relés censan los niveles de los parámetros eléctricos, y en caso de que existiera alguna anomalía, son los interruptores los encargados de despejar dicha anomalía. La barra sencilla es una configuración sin confiabilidad. ¿Por qué sin confiabilidad? Porque es una única barra que alimenta ya sea uno o varios circuitos. Este tipo de configuración se los usa en lugares o en subestaciones que son sumamente pequeñas o que no tienen menor importancia, ya sea por bajo flujo de potencia. La importancia de eso se difiere mucho en
la cantidad de flujo de potencia y a quienes alimenta o da energía, ya sea un gran consumidor o un consumidor crítico que no necesita o no que no necesita, no puede tener una pérdida de energía. La doble barra más seccionador de bypass o paso directo brinda confiabilidad y flexibilidad, pero no de manera simultánea. Además que se complica su operación y control. Este tipo de configuración tiene uno de sus operaciones o de sus niveles o su nivel de maniobra muy complejo a comparación de otro tipo de configuraciones. Precisamente por eso se lo usa en las subestaciones de maniobra con generación o transformación. El anillo cruzado es una configuración un poco más segura y confiable que el interruptor y medio. ¿Por qué? Porque al tener una configuración de barra en anillo, el flujo de potencia puede ir omnidireccionalmente. Puede ir tanto en un sentido, en caso de que haya una falla o una pérdida en una sección, entonces el flujo de carga puede redondear el anillo y seguir alimentando el resto de cargas que no se hayan visto afectadas por una falla, ya sea en circuito o en interruptor. Según su simplicidad, las configuraciones de subestaciones, según su simplicidad, debe reducir el número de interruptores y seccionadores cuando se requiere ser simple. Cuando se requiere ser simple, el número de interruptores, seccionadores o estructuras hacen que ésta se vuelva un poco más simple, ya sea como en la configuración de barras sencillas. Configuraciones del tipo de conexión de interruptores son muy complejas en sus sistemas de protección, ya sea de recierre, o sincronismo o de fallas en el interruptor. Eso no difiere mucho en el tema de que si sea simple o no. Configuraciones del tipo de conexión de seccionadores son muy complejas en sus sistemas de enclavamientos. Según el área es muy importante para el diseño de una subestación eléctrica, ya que al tener un área muy reducida y mayor nivel de maniobra o mayor criticidad, se necesitaría usar un tipo de configuración que nos ayude a poder solventar ese inconveniente. El área de una configuración determinada depende de la disposición física que se utilice. En áreas muy limitadas pueden exigir ejecuciones con disposición física con muchos niveles de conexión. ¿Cuáles son este tipo de subestaciones? Pues son las de tipo encapsulada, GIS. En general, las configuraciones de conexión de seccionadores ocupan una mayor área que las de subestaciones con conexión de interruptores, precisamente porque para montar un seccionador se requiere una estructura muy grande donde tiene que tener un sinnúmero de mecanismos que aísle al operario con las cuchillas de seccionadora, precisamente porque maneja directamente, son unos interruptores visibles, son piezas móviles que tienen contacto directo visible en el ambiente con las conexiones eléctricas, a diferencia de un interruptor que ya sea son encapsulados al vacío o con gases F6 o con aceite dieléctrico. Sí. Según el costo. El costo de una subestación aumenta a medida que se hace más compleja la configuración. Si nosotros queremos una subestación con ya sea doble barra con barra de bypass, pues estamos incluyendo más estructuras, más equipos, más seccionadores, más interruptores, y eso aumenta mucho el costo. Las configuraciones de conexión de seccionadores deben contar con la inversión inicial de las bahías de acoplamiento y de transferencia. Las bahías de acoplamiento y de transferencia son nuestra inversión inicial, por ello, si nosotros requerimos de más bahías o más transferencia, pues necesitaríamos un mayor ingreso al proyecto, y eso elevaría obviamente el costo de la subestación. Las configuraciones de interruptor y medio y doble interruptor son mucho más costosas que las conexiones de seccionadores, precisamente porque un interruptor es el equipo que te sirve para despejar una falla mediante el sensado en comunicación con un relé,
que él mismo sensa los parámetros eléctricos y hace que el interruptor actúe mediante anomalías. Eso hace el interruptor a comparación de un seccionador que no lo hace. El seccionador netamente es un equipo de cierre de circuitos sin carga. Eso lo hace un poco más simple y al interruptor lo hace un poco más costoso, pero su seguridad es la importante. Las consideraciones adicionales. El costo se debe tomar como un todo para poder efectuar las comparaciones, ya sea de ingeniería, equipos, obras civiles, espacio, el montaje, el mantenimiento que vamos a hacer, la indisponibilidad, costos adicionales. Las subestaciones encapsuladas de tipo GIS, en lo que respecta al equipo, son mucho más costosas que las convencionales que son al ambiente, por lo que su utilización debe ser muy bien justificada. Como yo les decía en diapositivas pasadas, yo les indicaba que la configuración GIS es del tipo de configuraciones donde en un espacio sumamente pequeño se ingresa una subestación que normalmente en un lote muy amplio entraría. Esta justificación se debe a la criticidad del sitio que va a alimentar esta subestación eléctrica o a quien va a repartir energía, flujo de carga. Entonces, por eso debemos de considerar mucho cuándo sí, cuándo no utilizar una subestación encapsulada. Y bueno, esa ha sido toda la exposición de nuestro grupo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido muy interesante. En caso de querer tener mucho más información, estaremos subiendo videos. Denle like, por favor, si terminan de ver. Y suscríbanse. Activen la campanita para que le llegue la notificación cuando subamos videos. Gracias.